Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a continuar con la clase de análisis 1. Esta es la clase correspondiente al 14 de octubre. Recuerden que en las notas de clase encuentran la fecha en la parte inferior derecha. Bueno, hoy vamos a terminar esta unidad temática de continuidad y lo vamos a hacer con un concepto que quizás sí va a ser nuevo para ustedes. Vamos a tratar de analizarlo un poco, que se llama continuidad uniforme. Bueno, como su nombre lo dice, pues digamos, es un cierto tipo de continuidad y solo que, digamos, este se llama uniforme porque es como una continuidad garantizada a lo largo de digamos, a lo largo de todo el dominio de una función, pero pues vamos a ver, digamos, cuál es la diferencia con nuestra definición de continuidad. Bueno, entonces recordemos que dado un conjunto X y una función definida de X en R, y un elemento de su dominio, entonces decimos que una función es continua en A si para todo epsilon, bueno, voy a hacer esto aquí un poco más grande, así. Si para todo epsilon existe un delta, tal que todos los elementos en el dominio que estén en una bola de radio delta con centro en A tienen sus imágenes en una bola con centro en F de A y radio epsilon. Ahora, cuando uno está analizando esta definición de continuidad, entonces este delta, pues por supuesto que va a depender de epsilon. Generalmente, si el epsilon es muy pequeño, pues nos toca, digamos, tomar un epsilon también pequeño, y si reescalamos el epsilon a un valor mucho más pequeño, entonces seguramente nos tocará hacer lo mismo con el delta. Entonces, la dependencia del delta a partir del epsilon, pues es más o menos clara, es más o menos natural, eh, pero este delta que digamos que yo calculo para analizar la continuidad en un punto, dejando el epsilon fijo, no tiene por qué ser el mismo si voy a analizar la continuidad en otro punto del dominio. Me explico. Fijamos epsilon y fijamos el punto donde quiero analizar la continuidad, entonces yo encuentro el delta, suponiendo que la función es continua, pero una vez que cambia el punto del dominio a otro donde yo también quiero analizar la continuidad, pues el mismo delta no tiene por qué funcionar. Entonces, ese delta, digamos, puede depender, además de epsilon, como ya lo expliqué, pues del punto mismo. Bueno, la continuidad uniforme, digamos, lo que quiere es como analizar ese caso especial en donde el delta no depende del punto, sino que depende exclusivamente del epsilon. Entonces, la definición de continuidad uniforme sería básicamente la misma para todo epsilon existe en delta, tal que si X y A están a distancia menor que delta, entonces sus imágenes están a distancia menor que epsilon. La única diferencia que yo tengo aquí arriba es que es para todos los X en el dominio que estén a distancia menor que delta de A. Aquí simplemente es para cualquier par de puntos XA que estén a distancia menor que delta. Fíjense que la diferencia es sutil, digamos, en la escritura lógica, porque lo único que hicimos era, en esta definición, en la definición original, es dado un A en X, entonces bla, 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 bla. Ahora la idea es, para todo epsilon existe un delta y simplemente incluimos en este cuantificador el punto donde quiero analizar la continuidad. Entonces, repito, en este caso, la idea es esperar que delta dependa única y exclusivamente del epsilon. Es como si yo estuviera buscando que las imágenes, o sea, recuerden que uno puede medio interpretar, dependiendo de si el punto es uno de acumulación, yo puedo interpretar que una función es continua en A si cuando X tiende a A, sus imágenes tienden a A. La idea es como que eso sucede a la misma velocidad o a una velocidad uniforme a lo largo de todos los puntos del dominio, o sea, para todos los A's. Entonces, digamos que ahí uno puede entender un poquito por qué el nombre uniforme. Bueno, si tienen alguna inquietud, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, vamos a analizar este ejemplo. Vamos a considerar la función definida sobre todos los reales no nulos, definida como x sobre el valor absoluto de x. Claro, como x no es nulo, pues este denominador nunca se anula y digamos, no hay problema con considerar esta función. Esta función es bien conocida. Fíjense que cuando x es positivo, pues el valor de x y x coinciden, porque esta función vale 1 para los positivos.
y cuando x es negativo, el valor absoluto de x es menos 1, y perdón, es menos x, y entonces este cociente se traduce en menos 1. O sea que esta función puedo reescribirla por partes, como 1 cuando x es positivo y menos 1 cuando x es negativo. Bueno, aquí tenemos la gráfica de la función. Entonces, obvio, la función no está definida en el origen, entonces acá tengo como unos huecos. Pero la función es localmente constante, es decir, cada vez que yo me sitúe en un valor x sub 0 en una vecindad de x sub 0 pues suficientemente pequeña, la función es constante. Entonces, pues claramente la función es continua. Claro, ustedes pueden decir, pero aquí hay un salto, pero bueno, digamos, el salto no hace parte, donde se realiza el salto no es parte del dominio. Fíjense que el dominio es los reales, pero es conectándolos, quitando el cero, o sea que básicamente es como si yo tuviera dos funciones constantes y cada una en su dominio correspondiente pues va a ser constante, por tanto continua. Entonces, bueno, espero que la continuidad no sea algo debatible, o sea, pues, que sea claramente continua. Pero esta función no es uniformemente continua. Y fíjense que, digamos, este ejemplo parece muy simple, pero empieza como a mostrar las diferencias entre continuidad y continuidad uniforme. Porque si una función que no es localmente constante no tiene chance de ser uniforme, perdón, que es localmente constante no tiene chance de ser uniformemente continua, pues entonces habrá que entonces chequear cuáles son las funciones que sí digamos, satisfacen esa característica. Bueno, ¿cómo probamos que ella no es uniformemente continua? Entonces, lo que voy a hacer es considerar epsilon igual a 1 y voy a mostrar que no importa el delta que yo escoja, puedo encontrar dos puntos a distancia menor que delta, pero con sus imágenes a distancia no mayor, perdón, no menor que menos 1. O sea, la pregunta es, si ella fuera uniformemente continua, yo debería tener una respuesta positiva para esta pregunta. La pregunta es, para todos par de elementos no nulos, o para todo par de números reales no nulos, si ellos están a distancia menor que delta, entonces sus imágenes están a distancia menor que 1. Si eso sucediese, pues la función es uniformemente continua. Pero la respuesta aquí es negativa. Y obviamente si yo voy a intentar buscar un par de elementos a distancia menor que delta con imágenes no cercanas, pues no tiene sentido escoger ambos elementos con el mismo signo, porque pues acabamos de ver, la función es localmente constante sobre los positivos o sobre los negativos. Entonces, si los dos tienen el mismo signo, pues sus imágenes van a ser iguales y esta diferencia será cero. Entonces, lo más lógico para buscar este contraejemplo es ubicar tanto a x como a en lados opuestos del cero, o sea, con signos diferentes. Entonces, bueno, la idea es, ubicamos un x negativo, ubicamos un a positivo, los puedo colocar tan cercanos como yo quiera, entonces puedo colocarlos a distancia menor que delta sin importar quién sea delta. La imagen de x será menos 1, la imagen de a será 1, y entonces las imágenes estarían a distancia 2, que es esta distancia que está acá. Entonces no la puedo hacer más pequeña que 1. Ahora, si quieren específicamente quién es x y quién es a, pues pueden tomar, por ejemplo, x como menos delta cuartos y a como delta cuartos. Entonces, fíjense que dado un delta arbitrario, pues yo encuentro dos elementos en el dominio a distancia menor que delta, pero con imágenes no cercanas. En este caso, digamos, no satisfaciendo la cercanía de una unidad. Entonces, fíjense que esta función es continua, pero no uniformemente continua. Bueno, aquí quiero hacer una observación que ya empieza como seguramente a relucir, y es que la continuidad, creo que ya lo hemos mencionado, es una propiedad local. O sea, de hecho es una propiedad puntual. Usted dice, esta función es continua en un punto, pero una vez que yo me desplazo un poquito de ese punto, tanto a la derecha como a la izquierda, yo no sé si aún preservo la continuidad. Pero la continuidad uniforme es una propiedad, digamos, global. O sea, toda la función es uniformemente continua o ella simplemente no es uniformemente continua. Entonces, digamos que ahí la diferencia entre que esta función es localmente constante, por eso localmente constante, por eso obviamente es continua, pero eso no le garantiza la continuidad uniforme, porque la continuidad uniforme es una propiedad global y, digamos, globalmente este salto pues existe. Lo que pasa es que yo no lo percibo
cuando analizo la función de forma local, porque en una vecindad muy pequeña, alrededor de cualquier punto, yo lo único que veo es que la función es constante. Entonces, localmente yo no percibo este, digamos, como este salto que está acá, simplemente pues porque cero no hace parte del dominio, que es donde sucede el salto. Pero de forma global, obvio que sí percibo el salto, pues creo que es visible, ¿no? Bueno, antes de continuar, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Todo bien, profe. Sí, todo Ok, bien, profe. gracias. Bueno, igual estoy pendiente aquí por el chat. Bueno, entonces, observación. Toda función uniformemente continua es continua. Pues, claro, creo que ni siquiera necesita probarlo. Si ustedes revisan la demostración, perdón, la definición desde el punto de vista proposicional, pues esta condición que está aquí abajo es más fuerte. De hecho, voy a ponerla como en otro color. Es más fuerte porque incluye, digamos, un cuantificador adicional sobre el elemento A. Entonces, obviamente, si yo satisfago la propiedad de abajo, automáticamente satisfago la propiedad de arriba. Pues simplemente porque arriba estoy en una proposición más débil donde he eliminado un cuantificador. Entonces, bueno, espero que eso sea claro para todos. Si alguien quiere que hagamos alguna prueba, pues la hacemos. Sin embargo, por el ejemplo que acabamos de hacer, no toda función continua es uniformemente continua. O sea, digamos, la condición de ser uniformemente continua es mucho más fuerte que la de continuidad simplemente. Bueno, un primer teorema, creo que ya hemos venido haciendo este tipo de cosas cada vez que vemos un concepto nuevo y es cómo lo caracterizamos en términos de sucesiones. Eh, También lo he expresado, tener esa herramienta de caracterizar las definiciones o ciertas características de esas de funciones o de conjuntos a través de sucesiones es una herramienta bastante poderosa. Realmente muchas pruebas, muchos ejercicios, muchas situaciones se logran disuadir de una manera más simple, a veces más rápida, trabajando con sucesiones. Entonces vale la pena siempre tener como tener, bueno, la definición, el concepto, pero también, digamos, como cuál es su caracterización o su análisis en términos de sucesiones. Lo hicimos con la compacidad, lo hicimos con los límites, la continuidad, ahora lo vamos a hacer con la continuidad uniforme. Bueno, entonces la idea es, si yo tengo una función continua, no mentira, tengo una función, ella es uniformemente continua, si solamente si para cualquier par de sucesiones que yo tome en el dominio, si su diferencia converge a cero, entonces digamos, la diferencia de las imágenes convergen a cero también. Aquí quisiera hacer una pequeña aclaración porque a veces uno tiende como a malinterpretar un poquito esta condición. Si yo tengo dos sucesiones y la diferencia converge a cero, entonces yo puedo decir que las dos sucesiones convergen al mismo punto. A ver, 5, 10, 15 segundos como para analizar esa pregunta. Son dos preguntas así como medio capciosas, eh, que a veces tienen como su cascarita, por así decirlo. ¿Ustedes qué opinan? Tengo dos sucesiones cuya diferencia converge a cero. Entonces yo puedo decir que las dos sucesiones están convergiendo al mismo punto. No necesariamente. ¿Por qué? Estoy pensando, no sé, como que converge a un valor específico y otro a otro distinto y su diferencia puede llegar a ser cero. Ah, eso sería muy interesante, tener un ejemplo de ese estilo. ¿Alguien además de Daniel? Alejandro, de pronto, ¿tiene alguna idea? Profe, es que también estoy pensando un contraejemplo, así como lo dijo Daniel, pero no, O, no lo veo, no lo veo. bueno, no piensen mucho porque no lo van a encontrar.
Si yo tengo dos sucesiones y cada una converge a valores diferentes, ustedes saben que yo alrededor de esos valores límite, digamos, la sucesión se acumula, o sea, yo la puedo encerrar todas, alguna cantidad finita de elementos cercanos a esos valores. Digamos, una converge a A, otra converge a B. Entonces, aquí están todos los xn y aquí están todos los yn. Entonces, eso va a ser imposible que esta diferencia converja a cero. Entonces, eso, sí, pues simplemente porque van a estar separados una distancia mínima. Por ejemplo, un cuarto de la distancia entre A y B. Entonces, el contraejemplo de esa forma no lo van a encontrar. El problema es que están suponiendo a priori que alguna de las sucesiones converge. Entonces, si una converge y la diferencia tiende a cero, la otra también va a converger y converge al mismo valor. Digamos que el contraejemplo existe es si las dos sucesiones divergen, o sea, si las dos no convergen. Por ejemplo, si yo tomo xn igual a n y yn igual a n. Entonces, la diferencia converge a cero, pues claro, trivialmente, pero ninguna de las dos está convergiendo. No puedo decir que las dos convergen al mismo valor porque simplemente no convergen. Entonces, fíjense que yo pude haber escrito esta caracterización como decir, bueno, si xn converge a A y y sub n converge a A, entonces f de xn converge a f de A y f de xn, perdón, de yn converge a f de A. Pero esta forma no es, digamos, no me caracteriza las funciones uniformemente continuas, simplemente porque, ¿y qué pasa con las soluciones que no convergen? O sea, ¿qué pasa si las soluciones están divergiendo? Cuando ustedes colocan xn converge a A, entonces otra vez están amarrando aquí el punto y entonces están analizando, digamos, las cosas de forma local. Entonces, tengan a veces un poquito de cuidado con la forma en cómo se hacen las caracterizaciones, como entender qué es lo que está pasando de fondo. Aquí la idea es, si tengo dos sucesiones que están muy cercanas, no importa si ellas convergen o no, obviamente, si una de ellas converge, la otra también convergirá, entonces la diferencia de imágenes, digamos, también es pequeña. Bueno, veamos la demostración. Entonces, pues obviamente como es un sí, solo sí, es una demostración en dos sentidos. Vamos a analizar uno de los sentidos. Vamos a tomar por hipótesis que la función es uniformemente continua. Y entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, supongamos que f es uniformemente continuo. Tengo sucesiones cuya diferencia converge a cero. Entonces, pues vamos a usar la definición de uniformemente continuo. Entonces, uniformemente continua quiere decir que da un epsilon cualquiera, entonces existe un delta positivo, tal que si x y y están a distancia menor que delta, entonces sus imágenes están a distancia menor que epsilon, sin importar dónde están ubicados x y y en el dominio, solamente que ellos estén cercanos. Entonces, para este delta que existe acá, porque fíjense que esta información la tengo sobre el dominio y las sucesiones yo las tengo en el dominio, entonces con ese delta vamos a analizar esta hipótesis de que el límite de la diferencia tiende a cero. Entonces, para ese delta existe un n natural grande, tal que para todo n mayor o igual que Sn mayúscula, la distancia entre xn y y sub n es menor que delta. Simplemente estoy usando definición de convergencia de sucesiones a cero. Ahora, pero si dos elementos en el dominio están a distancia menor que delta, automáticamente por la continuidad uniforme sus imágenes están a distancia menor que epsilon. Y bueno, creo que ya tengo los elementos para decir que la sucesión de imágenes, la diferencia de las imágenes, está convergiendo a cero. Ahora vamos a analizar rápidamente. Por aquí tengo que para todo epsilon mayor que cero, existe un n mayúscula, tal que para todo n mayor o igual que ese n mayúscula, la diferencia entre f de n y f de yn, pues es menor que epsilon. Y ya, eso automáticamente lo que quiere decir es que este límite tiende a cero. Bueno, ahora hagamos la otra dirección de la prueba. Si cada vez que yo tenga dos sucesiones cuyas diferencias tienden a cero, yo tengo automáticamente garantizado que la diferencia de sus imágenes tiende a cero,
entonces es porque la función es uniformemente continua. Entonces la idea es actuar por contradicción. Entonces supongamos que f no es uniformemente continuo. Entonces vamos a negar esa definición que hicimos hace un rato. Entonces la idea sería, en vez de para todo epsilon, pues existe un epsilon, tal que, en vez de que existe un delta, para todo delta, y en vez de que para todo par de elementos en el dominio, pues existirán un par de elementos del dominio dependiendo de ese delta, tal que si la distancia entre ese par de puntos es menor que delta, entonces sus imágenes están a distancia mayor o igual a epsilon. Esa es la negación de la definición. Entonces ahora yo tengo aquí una herramienta poderosa porque no importa el delta que yo escoja, puedo encontrar un par de elementos en mi dominio a distancia menor que delta. Es decir, no importa, por cada delta yo tengo garantizado un par de elementos en mi dominio. Como lo que yo quiero es construir dos sucesiones, entonces pues vamos a tomar los delta de la forma 1 sobre n con n natural. Bueno, aquí no lo escribí, aunque la notación es más o menos intuitiva. Delta de la forma 1 sobre n con n natural, y entonces yo sé que existen unos x dependiendo de esos deltas, o sea, en última están dependiendo de n, entonces vamos a escribir xn, el x delta lo voy a reescribir como xn, el y delta lo voy a escribir como yn, y entonces lo que tengo son dos sucesiones en el dominio, cuyas diferencias tienden a cero porque las diferencias van a estar, digamos, dominadas por 1 sobre n y 1 sobre n tiende a cero, pero sus imágenes ahora están a distancia mayor o igual que epsilon, o sea que la diferencia no converge a cero. Y eso pues contradice la hipótesis de que la función sea uniformemente continua. Perdón. Eso contradice la hipótesis de que dada cualquier par de sucesiones cuyas diferencias tienden a cero, la diferencia de sus imágenes también tiende a cero, que estoy diciendo que no converge a cero. Bueno, entonces ahí tenemos la caracterización de la continuidad uniforme en términos de sucesiones. Bueno, veamos un ejemplo bien sencillo, y para que vean que las funciones uniformemente continuas pues tampoco son así como tan abundantes como las funciones continuas. Consideramos la función de RNR definida por x al cuadrado. O sea, x al cuadrado es un polinomio, o sea, obviamente, salvo el polinomio de identidad o los polinomios lineales, pues es el siguiente polinomio más sencillo. Entonces, esa función ya no es uniformemente continua. Y aquí es donde se pregunta, funciones localmente constantes no son uniformemente continuas. Polinomios de grado mayor o igual a 2 tampoco son uniformemente continuas. Bueno, obviamente aquí esto solo estoy probando para x cuadrado, pero ustedes lo pueden probar para cualquier x a la n o x a la k, para k mayor o igual que 2. Ahora, ¿por qué esta función no es uniformemente continua? Entonces, bueno, vamos a usar justamente lo que les dije ahora. Cuando yo tengo dos sucesiones cuyas diferencias convergen a cero, no tengo que obligar a que las sucesiones en sí mismas estén convergiendo. Y creo que ese es el truco, es decir, esa es la razón por la que esta función no es uniformemente continua. A medida que x tiende a infinito, eh, elementos a distancia muy pequeña tienen imágenes a distancias muy grandes, pues porque el cuadrado, digamos, incrementa las distancias de las imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, digamos, en x igual a 100 y y igual a 101, están a distancia 1, pero sus cuadrados están a diferencia, pues sería 101 al cuadrado menos, perdón, sí, 101 al cuadrado menos 100 al cuadrado, bueno, no sé, pero es mucho más grande que 1, ese es grande. Y esas diferencias, a medida que tomo elementos más grandes, crecen más. Entonces, justamente ahí es donde se rompe la continuidad uniforme. Bueno, eso es lo que se muestra en este ejemplo. Entonces, vamos a tomar xn como n y yn como n más 1 sobre n. Fíjense que si yo estoy en el número 100, el yn está un poquito a la derecha, es 100 más un cienavo, un cienavo es pequeño. Pero si estoy en n igual a 1.000.000, el siguiente elemento es 1.000.000 más 1 sobre o 1.000.000. Pues, corro un poquitico a la derecha. Entonces fíjense que estas dos sucesiones pues, no convergen, están tendiendo a infinito, pero sus diferencias, que es 1 sobre n, sí está convergiendo a cero. Ahora veamos qué pasa con las imágenes. Las imágenes
La imagen de yn sería n más 1 sobre n al cuadrado, la imagen de xn sería n cuadrado, y esta diferencia da 2 más 1 sobre n cuadrado. Entonces fíjense que cuando n tiende a infinito, bueno, esta parte tiende a 0, pero esta diferencia tiende a 2. O sea que no puedo tener imágenes tan cercanas como yo quiera, aun si las preimágenes están tan cercanas como yo quiera. Ahí es donde se rompe la continuidad uniforme. No sé, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo vamos, muchachos? Quedó muy claro con el ejemplo, profe. Con el ejemplo quedó clarito. Ok, bueno, gracias. Sí, repito, x cuadrado es continua, pero no es, digamos, la forma en como uno analiza, por ejemplo, la continuidad en 1 no es lo mismo que analizar la continuidad en 100. Digamos que las imágenes, cuando x tiende a 1, las imágenes convergen a cierta velocidad a f de 1, pero cuando analizo imágenes que tiendan a 100, digamos, con la misma rapidez que x tiende a 1, las imágenes, digamos, también convergen a f de 100, pero de una manera mucho más lenta. Y la uniformidad es como que todas esas convergencias son a la misma velocidad. Entonces es como la interpretación. Bueno, claro, ustedes se preguntarán, hemos visto el concepto, dos ejemplos donde no se tiene la continuidad uniforme, entonces, ¿cuáles son las funciones que sí son uniformemente continuas? Bueno, como les digo, no son tan abundantes o digamos, no son como tan fáciles de obtener como las funciones continuas. Por ejemplo, las funciones continuas se pueden construir fácilmente por sumas, multiplicaciones. Bueno, las uniformemente continuas también, ¿no? Pero hay que ir analizándolas como con más calma. Obviamente por multiplicaciones no, porque f de x igual a x, o sea, la identidad sí es uniformemente continua, eso que rápidamente lo pueden observar, pero fíjense que la multiplicación de ella consigo misma ya no es uniformemente continua. Pero por ejemplo por sumas y ese tipo de cosas sí se conservan, eso creo que está en la parte de los ejercicios. Pero entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuáles son los ejemplos de las que sí son uniformemente continuas? Bueno, vamos a ver dos familias grandes. Una es la que nos prueba este teorema y la otra está al final de la clase. Estas son las funciones continuas con dominio compacto. Y aquí es interesantísimo cómo la compacidad en el dominio obliga a la continuidad a ser uniformemente continua. Y el otro familia grande son las funciones Lipschitz o funciones lipschitzianas. Pero bueno, eso veremos la definición de aquí a unos minutos. Entonces, bueno, este teorema para mí, digamos, es quizás uno de los que más me gusta. A mí el concepto de compacidad me parece sí, muy interesante. Me parece que muchos de las características de los espacios o de las funciones digamos, se le garantizan por esta hipótesis, entonces es algo que valga la pena que siempre lo tengan muy presente. Y bueno, este es un ejemplo. Si tengo una función continua y su dominio es compacto, automáticamente ella es uniformemente continua. Bueno, como pueden ver, aquí tengo dos demostraciones del mismo teorema. En una, vamos a usar solamente la definición de compacidad y en la otra vamos a usar la caracterización con funciones. Ahora ustedes juzgarán pues cuál demostración puede ser, digamos, como más fácil de visualizar. Entonces, analicemos un poquito esta prueba. Y esta prueba me gustó mucho porque, digamos, es una prueba típica de estas que uno hace en análisis, donde analiza cubrimientos, utiliza bolas, restringe a bolas, luego toma radios menores. Bueno, digamos, las técnicas que se usan en esta prueba son bastante estándar. Espero que es como que las mediten y las apropien en los ejercicios. Entonces vamos a probar que f es uniformemente continua. Repito, tenemos ya una hipótesis que es la continuidad y la otra hipótesis es la compacidad del dominio. Entonces utilicemos continuidad, a ver qué pasa. O sea, al fin y al cabo, entre continuidad y continuidad uniforme, pues las definiciones son muy similares. Solamente yo necesito quitar la dependencia de los deltas del punto donde esté analizando de la definición de continuidad y con eso ya garantizo continuidad uniforme. Entonces la idea es la siguiente, dado un epsilon cualquiera, entonces para todo x
yo encuentro un delta, como lo he dicho pues, desde el inicio de la clase, ese delta puede depender de x. Si no depende de x, pues genial y acabamos. Pero si depende de x, que es lo natural, entonces voy a ponerlo delta con un x entre paréntesis para indicar que depende de x. Es decir, que un x a otro no es el mismo delta. Y si yo tengo un elemento en el dominio a distancia menor que delta de x del valor x, entonces las imágenes o la diferencia de las imágenes, no, pero las imágenes de f de x y f de y están a distancia menor que epsilon medios. Entonces aquí lo que usé fue la continuidad. ¿Cuál es la diferencia? Estoy usando continuidad muchas veces. En cada punto del dominio analizo mi hipótesis de continuidad. Entonces, para cada punto yo encuentro un delta y siempre y cuando y esté a distancia suficientemente cercana a delta, pues, perdón, de x, pues yo garantizo que las imágenes están a distancia menor que epsilon medios. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar todas las bolas con centro en x. Ah, bueno, aquí yo no coloqué, aquí me falta poner que x está en X. Voy a analizar una familia de conjuntos abiertos, que serían las bolas con centros en puntos en X y de radios voy a usar la mitad de estos delta X que yo encontré acá. Entonces vamos a considerar esta familia y esta familia pues es un cubrimiento abierto del dominio. Este es un cubrimiento de esos triviales. ¿Por qué? Porque yo necesito que la unión de las bolas me cubra todo X. Pero supongamos que eso no pasa, que hay un elemento A que no está cubierto. Pero pues es que ese A si está en X, él tiene una bola alrededor de él que lo cubre de radio delta de A, o bueno, cualquier radio de hecho. Entonces ahí esa bola está en esta lista, simplemente por estar en A. O sea, este es como el ejemplo del que habla Apóstol sobre compacidad. Estamos en el conjunto X y todos los elementos de X abrieron una sombrilla. Claro, no todas las sombrillas son de igual tamaño. El tamaño es la mitad del delta que le corresponde a cada punto. Entonces, eso es un cubrimiento del conjunto, repito, un cubrimiento trivial porque estoy cubriendo cada punto de forma exhaustiva. Cada punto en X abre su sombrilla para no mojarse. Ahora vamos a usar la compacidad, ¿listo? Entonces, ahora, bueno, es abierto, pues porque las bolas son abiertas, ¿sí? Recuerden que estos son intervalos, en este caso esto es x menos delta, bueno, delta x medios, coma, x más delta x medios. Es un intervalo abierto y bueno, ya demostramos que estos conjuntos eran abiertos. Por eso se llaman abiertos, por eso se llaman intervalos abiertos. Bueno, entonces la compacidad me dice que cuando está lloviendo y todos los elementos del conjunto abren una sombrilla para no mojarse, pues eso no es tan necesario, sino que es suficiente con que un número finito de puntos abran su sombrilla. ¿Eso qué quiere decir? Que dado este cubrimiento abierto, existe un subcubrimiento finito, entonces solamente estos x1 hasta xn con sus respectivos radios es suficiente que esos puntos abran su sombrilla y ya nadie se va a mojar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es garantizar, digamos, la existencia de ahora de un solo delta que no dependa de nadie. Este x1, x2, xn son elementos fijos del dominio. Una vez que yo tengo este cubrimiento abierto, existe este cubrimiento y simplemente los puntos desde x1 hasta xn pues están fijos, están quietos. Entonces ahora vamos a considerar como delta el menor de todos esos deltas finitos. Claro, ustedes pueden decir, pero este delta ahora depende de x1, de x2, de x3 y de xn. Sí, eso es totalmente cierto, pero como esos puntos yo los puedo fijar de forma a priori, pues simplemente este delta no está dependiendo de todos los elementos digamos, no depende de todos los elementos del conjunto, ¿sí? Porque recuerden que lo que quiero es buscar un delta uniforme. Entonces, este delta escogido de esta forma, ahora me va a funcionar como mi delta uniforme para la definición de continuidad uniforme. Entonces, vamos a analizar que ese delta funciona. Bueno, lo primero que uno debería analizar, que yo no lo escribí acá, porque lo puedo escribir en este momento, es que ese delta es claramente mayor que 0. Entonces, vamos a anotar eso acá. O sea, ese delta no es 0. ¿Por qué? Pues porque simplemente ninguno de estos números es 0.
Entonces el mayor de todos ellos, pues es uno de ellos, ¿no? Entonces no puede ser cero, o sea, es estrictamente mayor que cero. Entonces vamos a suponer ahora que yo tengo dos puntos en el dominio, X los voy a llamar X y ellos están a distancia menor que delta. Ojo porque acá yo no sé si este X y Y es uno de estos X1, Xn, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ahora uno podría decir, bueno, si X y Y están a distancia menor que delta, entonces de pronto uno está en esta ola, o muchos los dos pueden estar en la misma ola. Si los dos están en la misma ola, pues los dos están a distancia menor que delta y sus imágenes estarán a distancia menor que epsilon medios y todo funciona perfecto. Pero el lío aquí es, ¿qué pasa si uno está en una ola y el otro está en otra ola? ¿Cómo analizo yo ahí que las imágenes estén a distancia menor que algo? Porque fíjense que la hipótesis que yo tengo es que si X y Y están a distancia menor que el delta que le corresponde al X. Entonces, bueno, vamos a analizar ese caso. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, si X y Y están a distancia menor que delta, entonces yo lo que yo sí tengo garantizado es que X está en una de estas bolas. Obviamente, pues Y estará en otra, pero voy a analizar solamente X. Entonces, X estará en una de estas bolas, pues porque las bolas son un cubrimiento de X. O sea, la unión de todas las bolas me cubren el conjunto X. Entonces, este tiene que estar cubierto por alguno de esos elementos. Entonces, entonces, dado este X, existe un XY, o sea, de esa lista especial, tal que X está en esa bola con centro en XY y radio delta de X y medios. Claro, eso quiere decir que la distancia entre X y XY pues, es menor que delta de X y medios, que va a ser menor que delta de XY. ¿Sí? Y bueno, aquí tampoco lo es, bueno, lo dejo ahí. La distancia entre X y XY es menor que delta de XY. O sea, yo sí logro que ellos estén a distancia menor que el delta que le corresponde a este centro XY. Bueno, de otro lado, vamos a analizar a qué tan lejos está Y de ese centro XY. Entonces simplemente voy a usar desigualdad triangular. La distancia entre Y y XY, pues por desigualdad triangular, es menor o igual que la distancia desde Y hasta X y la de X a XY. La distancia entre Y y X dijimos que era menor que delta. Y la distancia entre X y XY pues es menor que delta X y medios, porque recuerden que X está en la ola con centro en XY. Ahora, pero el delta es el menor de todos estos, digamos, radios de las bolas. Entonces, en particular, este delta es menor que la distancia, que el delta de XY medios también. Entonces, esta suma es menor o igual que la suma de estos dos, que es delta de XY. Bueno, aquí hay que analizar algo y es que esta desigualdad estricta que tengo entre X y Y menor estricto que delta es lo que me garantiza aquí esta desigualdad estricta, ¿sí? Porque digamos, la necesito. Profe, ¿y la de menor igual que está al lado, qué la garantiza? ¿Esta? Sí, No, pues lo que estoy diciendo, este y este son iguales, ¿cierto? Ahí. sí. ¿Y quién es delta? Delta es Ah, el el mínimo. menor, sí, el mínimo de todos los delta de X1, X2 medios. O sea que en particular este es menor o igual que este. Sí, Bueno, pero digamos que quiero como cerciorarme que tengo la desigualdad estricta. O sea, la distancia entre Y y XY es menor estricta que la de delta de XY. Entonces, fíjense que tengo dos cosas. La distancia entre X y XY es menor estricto que delta de XY y la distancia entre Y y XY también es menor estricto que el delta de XY. Entonces vamos a usar esta hipótesis de continuidad. Dijimos que cada vez que yo tenga dos elementos a distancia menor que el delta que le corresponde a uno de ellos, entonces sus imágenes están a distancia menor que epsilon medios. O sea que la distancia entre f de x y f de y va a ser menor o igual. Bueno, otra vez uso desigualdad triangular. La distancia entre f de x y f de xy y entre f de xy y f de y. Pero esta de acá es menor que epsilon medios, porque la distancia entre x y xy es menor que el delta que le corresponde a uno de ellos, en este caso el xy. Y la distancia entre f de xy y f de y también es menor que epsilon medios, porque la distancia entre ellos dos
es menor que el delta que le corresponde al xy. O sea, fíjense que estoy usando esto que usé aquí arriba. Si x y y están a menor distancia que el delta que le corresponde al, digamos en este caso al x, entonces sus imágenes están a distancia menor que epsilon medios. Bueno, y epsilon medios más epsilon medios, pues es epsilon. Y bueno, aquí sí es desigualdad estricta, aquí fue error mío, vamos a borrarle esta rayita. Y ahí ya tengo garantizada la continuidad uniforme. Bueno, chequeemos que de verdad tengo garantizada la continuidad uniforme. Entonces vean, yo tengo un epsilon mayor que 0 arbitrario. Y para ese epsilon, pues existe este delta, que es mayor que 0. Y cada vez que yo tenga dos puntos en x, cualesquiera, y que su distancia sea menor que delta, entonces sus imágenes están a distancia menor estricta que epsilon. Ahí está la continuidad uniforme. Y repito, porque de pronto no sé si se conjuntan en ese paso. Usted puede decir, pero es que este delta está dependiendo de x1 y este xn. Sí, está dependiendo, pero ellos quedan fijos en el momento que uno toma este subcubrimiento finito. Entonces, ellos quedan aquí únicamente dependiendo de quién es el epsilon, y fijo yo estos x1, xn a priori, y entonces pues ya el delta no depende del x. ¿Cómo sé que no depende del x? Vean, aquí tomé dos elementos en el dominio cualesquiera, con distancia menor que delta, y ya probé que sus imágenes están a distancia menor que epsilon. Ahí está la no dependencia, digamos, ni de x ni de y. ¿Preguntas, inquietudes? Profesor, una pregunta. Es que, no sé, me parece que esto último aquí, este juego que usted hace con las desigualdades triangulares, no es necesario. Me explico. Aquí no tenemos el valor absoluto de x menos y menor que delta, ¿cierto? Sí, Y ese delta es menor que cada delta de, de x sub y sobre 2, ¿no? En particular es menor que delta de x sub y. sí, claro que sí, muy bien. ¿Y ahora? Eh, luego, y arriba al principio, por la continuidad, ahí la primera línea, pues Sí, se tienen las dos, aquí donde dice y pertenece a x y el valor absoluto de x menos y, entonces se tendría esa implicación y pues ya tendríamos eso y no tendríamos necesidad de jugar con esa desigualdad triangular. Creo que, sí, sí, creo que estoy bien, o no sé, no veo bueno, la necesidad, pues porque bueno, se sigue. claro, listo. Entonces, listo. Gracias por tu intervención, porque justamente toca hacer toda esa vuelta, porque digamos, ahí podemos estar interpretando erróneamente. Fíjense que cuando yo inicié con la continuidad, yo dije, dado x, existe un delta que depende de x. Entonces, si yo tengo garantizada esta desigualdad, pero fíjense que este es el delta que le corresponde a este x, ¿cierto, José? Sí, pero es que ese delta. eh, O sea, este ya delta es el que le le comprendo, corresponde a sí, porque este puede que x. ese X no esté metido entre esos X, sí, ¿cierto? El que estemos considerando en este aquí particular. Sí, Exacto. sí, sí, Mira sí. que aquí yo estoy diciendo que ellos están a distancia menor que el delta de xy, Ya pero vi este por delta. qué te usa eso. Gracias, profesor. Pero digo, si tanto x como y están en la misma bola, entonces ahí funciona. Ok. Pero ¿qué pasa si el x está, digamos, en la bola del x1 y el y está en la bola del x3? Entonces ahí ya esta desigualdad, digamos, esta implicación, no la puedo usar como arriba. Entonces, porque este no es, bueno, o sea, repito, este x sí le puede servir al x, pero de pronto ya no le sirve al y. Entonces, sí, es necesario, créeme que, de hecho, esta no es la prueba que está en el libro. Esta prueba, bueno, la escribí yo, pero creo que me quedé un poquito, creo que en Apóstol está así. Pero es completamente necesario hacer todas digamos, estas últimas líneas para garantizar que yo sí de verdad puedo usar el mismo delta. O sea, ahí el truco es como que si x y y están
a distancia menor que delta. Entonces, una vez que él está en una de las bolas, digamos en la bola de x1, el y puede que no esté en la bola del x1, pero sí está un poquito más, está más cerca. Ahora, yo no sé si ustedes se fijaron en este detalle bastante técnico, y es que aquí yo estoy haciendo bolas de radio delta x, pero en el cubrimiento estoy haciendo bolas de radio delta medios. Entonces la idea es como que x y y en realidad no pueden estar tan lejanos. Él está en una de estas bolas y los dos en realidad quedan metidos es en esta bola de radio delta x. O sea, que en realidad sí estoy usando un poco lo de aquí arriba, pero siendo muy, muy, muy sutil. Este detalle técnico, ahora fíjense que es que, digamos, esta prueba es bastante acomodada, porque yo establezco las bolas de radio delta, pues obviamente muchas bolas, una en cada punto, para analizar la continuidad, pero aquí coloco epsilon medios. Pero cuando hago el cubrimiento, yo, digamos, utilizo bolas más pequeñas, uso aquí delta medios, y la conclusión al final es que las distancias están a distancia menor que epsilon, entonces vea que aumentó. Entonces, digamos, este medios acá y este medios acá son para que efectivamente todo cuadre. Si yo dejo epsilon acá y delta aquí, pues bueno, llego aquí como a cantidades dobles, pero digamos no lo puedo hacer exactamente con el mismo epsilon y el mismo delta. Entonces, ese tecnicismo, cuando uno se sienta y analiza muy bien la prueba, y ojalá pues de pronto ustedes que hagan algún diseño gráfico para analizar qué está pasando, se van a dar cuenta del tecnicismo. Pero sí, bueno, gracias por la pregunta, José, porque sí es muy común uno decir, bueno, pues si ya los dos están a distancia menor que delta, y delta es el más pequeño de todos los delta x, y pues ya funciona. Ahora, antes de pasar a la otra prueba, eh, voy a hacer algo que puede ir en la idea de José. Yo probé que para todo, yo probé que, bueno, usamos la continuidad, ¿no? Entonces, para todo x, en x existe un delta de x, tal que si y menos x es menor que el delta de x, entonces f de x menos f de y es menor que epsilon. Entonces, ahí estoy usando la continuidad, ¿listo? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, pues cojamos delta como el más pequeño de todos los delta de x, ¿cierto? Y entonces ahora, perdón. Y entonces ahora digamos, bueno, ¿qué pasa si x y y están en el dominio y la distancia entre ellos es menor que delta? Entonces, pues yo puedo decir, bueno, x menos y es menor que delta. Delta es el más pequeño de todos los delta x, o sea que en particular el menor igual que el delta de x. Y entonces f de x menos f de y es menor que epsilon. Entonces, vean, ahí hay una especie de prueba. Ahora, ustedes pueden decirme, bueno, pero esa prueba no es cierta porque no usó la compacidad. Entonces, yo puedo decir, bueno, entonces vamos a argumentar y vamos a decir aquí que este número es mayor que 0 porque x es compacto. Y ahí tendría otra prueba. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, de hecho, este ejercicio está bonito. Voy a borrar. Voy a borrar y voy a escribirlo bien con todo detalle. Aquí por acá tengo una para no dañar las notas. Entonces vamos a escribir la prueba con todo lujo de detalles. Y ustedes me dicen dónde está el error. Entonces vamos a decir, sea epsilon mayor que 0. Entonces, por continuidad, para todo x en x, existe un delta de x mayor que 0, tal que si y menos x, tal que para todo y en x, si valor absoluto de x menos y es menor que el delta que le corresponde a ese x, entonces valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon. Entonces ahora decimos sea delta igual al mínimo de todos los delta x tales que x está en x.
como X es compacto, delta es mayor que 0. Ahora, si X y Y son cualesquiera elementos en X y la distancia de X menos Y es menor que delta, entonces la distancia de X menos Y, bueno, es menor que delta, y delta es menor o igual que el delta X, porque, o el delta de Y, ¿no? Al fin y al cabo, delta es el menor que todos. Entonces, automáticamente, tengo todo igual a como lo tengo acá. ¿Sí? Tengo X menos Y, distancia menor que el delta que le corresponde al X. Entonces, valor absoluto de f de X menos f de Y es menor que epsilon. En conclusión, f es uniformemente continuo. Bueno, entonces vamos a ver dónde está el error en esta prueba. Tenemos para todo epsilon mayor que 0, bueno, existe un delta, estamos diciendo que es mayor que 0. Si X y Y son dos arbitrarios y la distancia es menor que delta, las imágenes están a distancia menor que epsilon. Entonces, los escucho, muchachos. Que ese delta sea positivo no se garantiza. Pues estoy diciendo que X es compacto. ¿Eso lo implica? Pues yo no estoy diciendo que eso sea cierto, estoy diciendo, ese es mi argumento. Muchachos, supongo que ustedes son los profesores y yo soy el estudiante. Entonces, usted me dice, señor Mesa, sacó 0. Yo le digo, ¿pero por qué? Entonces, José, que es mi profesor, me dice, es que ese delta mayor que 0 no está garantizado. Yo le digo, pues, ¿cómo que no? Es porque X es compacto. Entonces, contradígame, José. De hecho, como está escrito, hay dos problemas. Hay un problema de escritura, ojalá lo identifiquen, o sea, una cosa que está mal escrita, pero después de que la arregle, igual la prueba sigue siendo falsa. Bueno, digamos, este ejercicio me parece interesante. ¿Por qué? Porque este son el tipo de cosas que pasan cuando ustedes hacen los exámenes. Ustedes tienen una idea en su cabeza, la transcriben y a veces los pasos no los tienen bien argumentados. Entonces, repito, hay un problema de escritura, ojalá lo encuentren, lo cambiamos y una vez que lo arreglemos, digamos, la prueba sigue siendo falsa porque hay uno de los argumentos ahí que no es cierto. Pero pues tienen que convencerme de que no está cierto. ¿Sí? Que digamos, es lo que pasa cuando ustedes a veces hacen los exámenes. Si yo les digo malo, pues ustedes van a quedar con ese sabor. Pero yo digo, no, vea que no, porque mire esta situación, mire este caso particular. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la función es tal o si el conjunto es tal otro? Entonces, analicen ahí qué pasa. Bueno, alguien que le ayude a José. Profe, pues yo diría que donde dice para todo Y perteneciente a X, no, o sea, por continuidad no es necesario que los dos tengan pertenencia al dominio, ¿no? ¿Cómo que no, Joan? Si no pertenecen al dominio, entonces, ¿cómo voy a evaluar la función? A ver, voy a ver la primera página de hoy. Ya la segunda definición de la continuidad. Esta es la definición de continuidad. Para todo epsilon existe un delta, tal que para todo x en el dominio, si está a distancia menor que delta del punto A, entonces la distancia entre fx y fa es menor que epsilon. O sea, este para todo está en la definición de continuidad, que es lo que estoy usando. Entonces, por ahí no es, Joan. Daniel, me dices Profe, algo que pues me molesta, pero todavía no lo veo muy claro, en la parte donde dice si X, Y pertenecen a X y la distancia de X menos Y es menor a delta, entonces
esa implicación no me cuadra, esa primera implicación. O sea, ¿esta conclusión de aquí no te cuadra? Sí, porque no sé, como esas dobles implicaciones ahí. No, pues, o sea, vea, suponga que yo tengo X y Y a distancia menor que delta, ¿cierto? Entonces digo, bueno, la distancia entre X y es menor que delta. Pero ¿quién es delta? Delta es el menor de todos los delta X que yo encontré aquí arriba en la definición de, acá, en la definición de continuidad. Entonces, en particular, ese delta es menor que el delta que le corresponde a este X. O sea, ahí no hay lío. Y si yo tengo X menos Y menor estricto que el delta de X, pues simplemente esta implicación es esta. Ok, ok. Bueno, Catalina, ¿tú qué opinas? Pues, profe, todavía estoy pensándolo bien, no veo cuál es el error. Bueno, entonces me fue como bien porque saqué 5 en este examen. Bueno, tomémonos un par de minutos, no se preocupen, muchachos. Toma un par de minutos y pensemos. De verdad, estos son el tipo de cosas donde vale la pena como sentarse a meditar dónde es que están, porque esa es a veces la dificultad digamos, del curso. Es decir, listo, ya entiendo la definición de compacidad, de continuidad, de abierto, pero digamos, es ese manejo de los números reales tan fino el que a veces uno a veces se le escapa. Y tienen que ser ustedes muy críticos cuando lean los libros, analicen bien cuáles son los pasos que tienen los libros, por qué lo hacen, y cuando uno cambia, por ejemplo, un texto a otro y las demostraciones cambian, tenemos que tratar de ver, digamos, qué es lo que pasa en un lado y qué es lo que pasa en el otro. Repito, esta prueba está errada, ¿listo? Pero, sin embargo, estoy usando todos los elementos, estoy usando la continuidad, estoy usando que el dominio es compacto, estoy concluyendo aquí, cuando yo digo si X y Y están en el dominio, pues aquí estoy como en el para todo X, Y en el dominio, estos son arbitrarios, entonces no hay problema. Y yo estoy logrando concluir todo. Sin embargo, esto cambia de carita feliz a carita triste, con los argumentos adecuados. Bueno, tómense en un minuto más, yo voy por un vaso de agua. Profe, Te escucho, Alejandro. creo que el error está cuando decimos por continuidad existe un delta mayor que cero tal que para todo y, porque cuando hablamos de para todos los puntos, estamos hablando de continuidad uniforme. Y cuando hablamos de continuidad, solamente estamos hablando de algún punto en particular que se cumple para, digamos, para un cierto intervalo de delta. Pero allí estamos diciendo que es para todo y. Bueno, ok, entonces te voy a poner, vean, yo puse aquí la definición de continuidad. Aquí está el para todo, ¿listo? Pero ni siquiera lo voy a hacer así. Yo no sé en qué clase vimos continuidad. Tal vez en la de... Ah, sí, acá en esta clase. Vamos a revisar cuál fue la definición de continuidad que vimos por primera vez. Bien, aquí está. Dado X un subconjunto de R, A en X y una función de X en R. Decimos que F es continuo en A si para todo epsilon existe un delta, tal que si X está en X, este X es ¿cuál? Es cualquiera. La verdad es que hay una condición, no es todos los elementos del dominio, son aquellos que estén a distancia menor que delta del punto A. Pero aquí hay un para todo que no está escrito. Si para todos los X en X que satisfagan esta condición, yo tengo garantizada esta que está acá. Ahora voy a volver a mi examen.
aquí yo tengo el condicional, porque yo estoy diciendo para todo y en x, si la distancia entre y y x es menor que el delta de x, entonces f de x menos f de y es menor que epsilon. O sea, bueno, no sé ustedes, pero yo no le veo problema. Entonces yo estoy usando aquí la continuidad en x. Lo que pasa es que la hago para un x, entonces existe un delta, pero le coloco delta x, luego lo hago para otro x, entonces existe otro delta y así sucesivamente. Entonces, aquí estoy usando la definición de continuidad un montón de veces. Pero aquí sí, o sea, si yo voy a analizar la continuidad en x, fijen x, ¿listo? Entonces, si yo fijo x y yo quiero analizar la continuidad, no tienen que ser todos los elementos cercanos a x, tener sus imágenes cercanas a f de x, no son todos. Voy a hacer aquí un dibujo. Yo me paro aquí en x. Yo digo, bueno, vamos a analizar si la función es continua en x. Entonces yo dije, bueno, tomamos aquí una densidad de radio de epsilon, una densidad de radio de epsilon, y entonces de alguna forma tengo que encontrar una densidad de radio delta acá abajo. No, es lo más clarito de esto. Tiene que existir un delta acá, tal que todas las imágenes, todas, tienen que caer acá. No es, aquí pongo un y, no es para todo y en el intervalo x menos delta, x más delta, obviamente intersecado con el dominio, si no, no puedo aplicar f. O sea, no es para todo, Alejandro. Sí, señor. Bueno. No han encontrado mi error de escritura. Ahora, vamos por pasos. ¿Dónde está el error de escritura? Bueno, el error de escritura está acá. ¿Por qué? A ver, ¿quién anda por ahí? Lina. Buenos días, Lina. ¿Cómo estás? Lina. Buenos días, profe. Si yo te digo que el error de escritura está aquí en mínimo, ¿tiene alguna idea de por qué y cómo arreglarlo? Pues, profe, la verdad no. ¿No? A ver, si yo te digo, ¿cuál es el número más pequeño entre 1 y 2? Uno, Ok. ¿Cuál es el número más pequeño entre 1, 2 y 3, por ejemplo? pues sigue siendo el mismo, ¿no? Ok. Uno, ¿Cuál es el número más pequeño entre... Ah, bueno, pues lo estoy haciendo más grande. Voy a cambiar el ejemplo. ¿Cuál es el número más pequeño entre 2 y 2 menos un medio? pues 3 medios. A ver, voy a dibujar. Creo que me estoy enredando. A ver, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 0. A ver, el número más pequeño entre 2 y 2 menos un medio. ¿Cuál es el más pequeño? Bueno, si esto es 3 medios. Ah, tú me dijiste 3 medios, ¿cierto? Bueno, Sí, ¿cuál es el profe. número más pequeño entre 2, 2 menos un medio y 2 menos un tercio? Ah, mentiras, no, este está más cercano. Bueno,
Entonces vamos a hacer una cosa. Los voy a pintar. Entre estos tres, ¿cuál es el número más pequeño? Pues el que está más cerca al uno, ¿no? El que está más a la izquierda, ¿cierto? Entonces este es el más pequeño. Si le agrego otro, entonces este será el más pequeño, ¿cierto? Y si yo hago esto, tender a 1, ¿cuál es el más pequeño de todos? El uno. No, pero el 1 no está en naranja. Entre los naranjas, Ah, ¿cuál es el más pequeño? pues el que está más cerquita al uno. ¿Y cuál está más cerca al 1? Supongamos que los números son de la forma 1 más 1 sobre n. ¿Cuál es el que está más cercano al 1? De pronto el 1 más un milavo, ¿será que es el que está más cercano? Pues sí, se tiene que hacer que n sea más grande, ¿no? Ah, entonces 1 más 1 sobre 1.000.000. ¿Ese es el más pequeño de todos? ¿Qué dice Lina? Pues sí, aunque yo podría hacer un n más grande, ¿no? Bueno, pero se puede hacer un n más grande y lo hago más chiquito, entonces este no es el más pequeño. Entonces, bueno, el error está en que cuando ustedes tienen un conjunto y quieren y definen el más pequeño de todos, tienen que garantizar que de verdad existe el más pequeño que todos. Entonces, el error de escritura acá es que el mínimo de un conjunto no siempre existe. O sea, por ejemplo, si yo, perdón, me cerré la página. Por ejemplo, si yo digo sea alfa igual al mínimo de los 1 más 1 sobre n, tales que n están en los naturales. Este número no existe. Él no es nadie. O sea, aquí alfa no es nada. O sea, porque entre los números de la forma 1 más 1 sobre n, no hay uno que sea más pequeño que todos. Porque yo no puedo decir que sea 1 más 1 sobre 1.000.000 o 10 millones. Ese no es, porque hay otro más pequeño todavía. Entonces, cuando uno habla del menor de una lista de elementos, tiene que garantizar que existe. Entonces, en este caso, podría no existir. O sea, yo no sé quiénes son los delta X, pero ¿qué tal que los delta X fueran eso? ¿Qué tal que los delta X sean de la forma 1 más 1 sobre n? No sé, donde ese n algo tiene que ver con el X, no sé, qué sé yo. Entonces, puede ser que no exista el más pequeño de ellos. Entonces, ahí hay un error, pero es un error de escritura. ¿Por qué un error de escritura? Porque ustedes pueden decir, no, pues entonces no tomemos el mínimo, sino que tomemos el ínfimo. El ínfimo sí existe. Bueno, porque este conjunto se acotado inferiormente por 0. Entonces, pues ya no saco, ya no puedo sacar 5, sino que saco 4, 8. Porque en vez de ínfimo escribí mínimo. Listo, el ínfimo no hay problema, el ínfimo sí existe, porque si yo tengo unos números acotados inferiormente por 0, porque son números positivos, entonces por el axioma de completitud de los números reales, pues tiene que existir un ínfimo que es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, listo, ínfimo no hay problema. Entonces, aún así, con ese error de escritura, o sea, estoy poniendo el ínfimo ahora, la prueba no es cierta. José tenía una idea, pero yo lo confundí. Pero lo hice totalmente intencional. Resulta que ese ínfimo, cuando tiene unos números no negativos, el ínfimo claramente no será negativo, pero podría ser cero. Entonces la cuestión es que esto de acá no es garantizado. Ahora yo dije, pero entonces yo le dije, José, no, pero es que eso lo tengo porque es compacto.
es que nada tiene que ver. Eso, o sea, la compacidad nada tiene que ver con que el delta sea o no cero. Lo que pasa es que yo lo puse como un argumento para que vieran que estaba usando la hipótesis y que la estoy usando, simplemente la estoy usando de forma incorrecta. Ahora, ustedes pueden decirme, bueno, pero bueno, si es falso, ¿y por qué? Entonces, pues como somos matemáticos, deberíamos tener un contraejemplo para esto. Entonces vamos a tomar como X el intervalo 0,1. Y vamos a tomar como delta de X igual al mismo X. Entonces, claramente este conjunto es compacto, no hay problema. Pero cuando yo hago el ínfimo del delta de X con X con el elemento X en mi conjunto compacto, que es el 0,1, pues ese ínfimo, lo llamado delta, en este caso es 0. Y ya. Entonces, la compacidad nada tiene que ver con que el delta, que es el ínfimo, sea 0 o no sea 0. Eso nada tiene que ver. Y aquí está el contraejemplo de un conjunto compacto, una asignación de deltas, ¿sí? Que bien podría suceder de esa forma. Para cada delta de x, el delta es el mismo x, y el ínfimo de los delta x, pues sería como tomar el ínfimo sobre el intervalo 0, 1, y ese número es 0. ¿Está clara la idea? Sí, señor. Bueno, entonces fíjense, y ojalá razonen un poquito sobre eso. De aquí, no, usamos otro color. De aquí para allá, todo está ok. Es decir, aquí estoy usando la continuidad, existen los deltas, yo puedo definir el delta como el ínfimo, no pasa nada. Solo que ese delta puede ser 0, y 0 ya no hago nada, ¿no? Y de acá para acá, o sea, si el paso hubiese estado correcto, de aquí para acá, en los argumentos, todo está ok. Pero es como para que vean, es como es matemática desagradecida. Toda la parte inicial no tiene error, no tiene error de lógica, de hecho está bien escrito, está bien argumentado, hasta aquí está todo ok. Si este paso hubiera resultado de alguna forma cierto, entonces de aquí para abajo toda la argumentación y todo el análisis está correcto. Sin embargo, esta no es una prueba del teorema que estamos intentando resolver. ¿Preguntas, comentarios? Ina, ¿un comentario? No, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces, ojo porque digamos, esta es una prueba o sea, de hecho, después la ley dice, pues, sí, parece muy razonable, porque al final al cabo, yo lo que quiero es que para todo X y Y suficientemente cercano yo pueda concluir y tomar, digamos, es una tentación entre todos estos deltas, escoger el más pequeño de todos. O sea, eso hubiera funcionado perfecto. Esa prueba funciona muy bien, por ejemplo, si el conjunto X es finito. Ahí la prueba funciona. Pero pues con los conjuntos finitos, pues, una subcolección demasiado pequeña de los conjuntos compactos. Y bueno, esto también vale la pena como para que ustedes, digamos, reflexionen muy bien sobre cómo se usan cómo se usa el ínfimo, cómo se usa el mínimo. Y estas situaciones son muy comunes. Cuando toma el ínfimo de números que no son 0, pues a lo mejor el ínfimo sí es 0. Ahora, si uno de pronto dice, vamos a hacer aquí un asterisco y vamos a analizar, por ejemplo, qué pasa si delta es 0 y de alguna forma llegara a una contradicción, pues eso completaría la prueba. Pero pues en este caso, pues eso no se va a poder, porque yo puedo tener situaciones como esta. Ahora, si quieren el ejemplo como más completo, pues analice, por ejemplo, f de x igual a x en el intervalo 0,1. Entonces, analicen una situación como esa y pueden analizar sus deltas y llegar a una situación como esta. Bueno, entonces retomemos la clase.
Y ojo con las definiciones, ¿no? Tengan en cuenta muy bien las definiciones, qué tipo de cuantificadores usan, para que no se vayan a confundir. Bueno, esta prueba es la menos simple, ¿no? Como les digo, porque estoy usando la definición de compacidad. Fíjense que acá, aquí sí puedo usar mínimo, porque es una cantidad finita de elementos, y como ninguno es cero, puedo garantizar que no es cero, porque al final este mínimo es uno de ellos. Ninguno de ellos es cero, todos son positivos. Pero la finitud digamos, es la clave en esta prueba. Bueno, vamos a realizar esta otra demostración. Esta nos va a ver que es mucho más simple y uso la caracterización de la continuidad uniforme en términos de sucesiones. Entonces, la idea es la siguiente. Consideremos un épsilon mayor que será... bueno, perdón, es por contradicción. Supongamos que f no es uniformemente continuo. Entonces ya la negación la hicimos hace un momento, entonces simplemente vamos a hacerla similar. Claro que aquí estoy negando sobre la caracterización, ¿no? Si f no es uniformemente continuo, es porque existe un épsilon y existen dos sucesiones en x cuya diferencia tiende a cero, pero las imágenes de esos elementos de la sucesión están a distancia mayor o igual que épsilon. Y ojo porque aquí no estoy diciendo que la diferencia no converge a cero, sino que estoy diciendo que también ninguna sucesión puede converger a cero. Perdón, me devuelvo, leemos. Bueno, porque recuerden que la caracterización es si x menos y tiende a cero, entonces las diferencias de las imágenes también tienden a cero. Entonces, si no tiende a cero, pues simplemente yo puedo garantizar que las imágenes, yo creo que aquí hay un detalle, pero bueno, pensándolo así, y luego lo analizamos, porque igual no me gusta cómo está escrito, porque aquí yo tengo que esto tiene para todo n, y yo en realidad lo tengo para una subsucesión de números naturales. Pero, después yo corregir sobre las notas y ustedes las revisan. Pero la idea es, tengo dos sucesiones muy cercanas, o sea, digamos, ambas, con diferencia convergiendo a cero, pero sus imágenes no lo hacen, o sea, no tienen imágenes cercanas. Entonces, dado que X es compacto, entonces yo puedo tomar la sucesión XN y tomar una subsucesión que converge. Y aquí esto es clave porque yo lo mostraba ahorita cuando estábamos analizando el teorema, y yo puedo tener dos sucesiones y ambas yéndose para infinito. Pero recuerden que el dominio es compacto, perdón, ya. Recuerden que el dominio es compacto y una equivalencia de compacidad es cerrado y acotado, o sea que estas sucesiones están acotadas. Ahora, la sucesión no tiene por qué converger, pero sí tener una subsucesión convergente dentro del conjunto. Aquí estoy usando la caracterización de la compacidad en términos de sucesión. Entonces vamos a tomar la misma, digamos con los mismos índices, la misma subsucesión en y voy a escribir y sub nk de esta forma. Fíjense que simplemente lo que hice fue sumar y restar xnk correspondiente. Solo que ahora, fíjense que esto acá converge a A y esto acá converge a C. Entonces, la suma de dos sucesiones convergentes hacen que esta converja, o sea, que esta converge automáticamente a A. Que era lo que yo les decía inicialmente. Puede ser que ni X, ni los xn ni los xyn converjan, pero si una de ellas converge, la otra está obligada a converger. Entonces, la prueba es esta, simplemente sumo y le resto. Sumo y le resto la que converge, y entonces la diferencia converge a cero, esta converge a A, la suma converge, y tiene que converger a 0 más A, que es A. Bueno, entonces, usando la continuidad de F, yo concluyo que F de F de XNK converge a F de A. Ojo, yo no puedo decir que F de XN converge a F de A, porque yo no sé si la sucesión XN converge inicialmente, pero la subsucesión sí tiene que converger. Ahora, yo tengo todo el derecho a aplicar la función F al elemento A, porque A está en el dominio.
ahí estoy usando la compacidad, porque esta sucesión por ser acotada converge, pero la compacidad me dice que el punto de convergencia está en el conjunto X. Aquí tengo todo derecho a aplicar tanto f aquí como f acá. Bueno, lo mismo puedo hacer con las YNK, porque ellas también convergen a A. Y entonces, pues si esta solución converge a f de A y esta solución converge a f de A, pues la diferencia tiene que converger a la diferencia que sería A menos A, o sea, converge a 0. Y eso contradice esto. Eso contradice que estas imágenes no estén cercanas. Pues porque aquí estoy diciendo que la diferencia se puede hacer tan pequeña como yo quiera, y aquí estoy diciendo que la diferencia no la puedo hacer tan pequeña como epsilon. Y bueno, ahí está. Aunque repito, voy a revisar porque esta prueba sí la tomé del libro de Lima, pero aquí esto no es cierto. En realidad, yo debería tomar aquí una subsucesión y estas serían subsucesiones de las subsucesiones. Pero Profesor, la prueba sí es correcta. profesor, pero si son subsucesiones, pues al final sigue siendo sucesiones en el dominio X, entonces no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Sí, no, digamos, pero no me gusta cómo está escrito, porque yo debería decir que f de xn menos f de yn, perdón, no están convergiendo a 0. Eso implicaría que existen subsucesiones, ¿cierto? Existen subsucesiones tal que la diferencia converge a 0 y f de xnk menos f de nk este es mayor o igual que epsilon. O sea, tendría lo mismo, pero ahora con sus sucesiones. Ahora me tocaría decir que los nk los renombro como xn y los ynk los renombro como yn y ahí sí ya continúa la prueba. O sea, la prueba no está errónea, sino que en este paso, digamos, siento que hay un paso intermedio que no está escrito. De Yo pronto soy, sí es eso, sí. sí, yo soy muy quisquilloso con la escritura de las pruebas, porque simplemente no me gusta que no se escape ningún detalle. Entonces, por digo, la prueba no es que esté mala, simplemente en este paso aquí, siento que falta un paso intermedio. De pronto, bueno, claro que yo a veces leo el libro muy a la carrera. A veces el libro, y lo hacen los libros, muchos libros, en particular el de Lema, dicen como, bueno, consideremos que pasa esto, tal vez en su sucesión, tal vez en subsucesiones. Entonces, vía o módulo, una subsucesión, esto es cierto. Pues eso también a veces, para no escribir mucho y no agobiar al lector, a veces lo escriben de esa forma. Legalmente estoy revisando acá. Dice, pues, si no fuera uniformemente continuo, existían dos sucesiones satisfaciendo esto. Pasando a una subsucesión si es necesario. Bueno, no. Él, digamos, hace estos mismos análisis aquí con xn y yn, simplemente diciendo pasando a una subsucesión en caso de ser necesario. Pero aquí también habría que escribir como lo mismo. Pero, en conclusión, tenemos demostraciones de un teorema bastante diferentes, en mi opinión. Una está usando recubrimientos, la otra está usando sucesiones y subsucesiones. Aquí estoy usando definición de capacidad y definición de continuidad uniforme. Aquí estoy usando la caracterización de los dos conceptos en términos de sucesiones. Y quizás esta para mí es mucho más simple. O sea, para mí creo que esta es más corta, más simple de escribir, de entender. Pero esta para mí es una prueba típica de esas cosas que no hacen análisis. Cuando estén tomando de pronto un curso de análisis funcional o más avanzado, pues van a ver que este tipo de construcciones son bastante recurrentes. Entonces, creo que vale la pena traerla a la clase. Bueno, entonces tenemos que funciones continuas sobre dominios compactos son uniformemente continuas. Es decir, que esta función que yo tengo aquí arriba, si yo la restringo, qué sé yo, al intervalo menos 3,7, automáticamente ese pedacito es uniformemente continuo. Pero sobre todo los reales no lo es. Entonces, como que restricciones de función que no es uniformemente continua son uniformemente continuas. A veces lo que uno dice es como que esta función es uniformemente continua sobre dominios acotados, es decir, dominios compactos.
Es una forma a veces de decir como, vea, yo no tengo la propiedad de forma global, pero si me restringo a cierto tipo de dominios, sí tengo esa característica. Bueno, aquí tenemos como otro teorema, que lo que dice es que si yo tengo una función acotada y la función es uniformemente continua, entonces su imagen es acotada. Esto es interesante y también me diferencia mucho de las funciones continuas, porque si yo quito la palabra uniforme, eso no es cierto. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, la función definida en 0,1, sin incluir el 0, que a cada x le asigna 1 sobre x. Entonces, pues, esa función no es acotada. La gráfica eso tiende a infinito cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, la función crece a infinito. O sea que imagen continua de conjuntos acotados, no en conjuntos acotados. Pero la uniformidad, digamos, me garantiza eso. Entonces vamos a analizar la prueba. Entonces, pues, la idea es por contradicción. Entonces, pues, supongamos que no es acotada. Eso quiere decir que yo tengo una sucesión de imágenes tendiendo a infinito, por ejemplo, o, por ejemplo, que cada imagen de un término sea más grande que lo que yo quiera. Entonces, yo puedo decir que es más grande que la imagen del término anterior más 1, o más n, o lo que le quieran poner ahí. La idea es yo puedo encontrar elementos en mi dominio cuyas imágenes son tan grandes como yo quiera, más grandes que cualquier cosa que yo me quiera imaginar o colocar. Entonces, en particular, puedo suponer que cada imagen es más grande que la imagen anterior, del elemento de la expresión anterior, más 1, o más n, lo que le quieran poner. Bueno, entonces, por hipótesis, pues esta sucesión a sub n está acotada, ¿no? Porque es un conjunto acotado. Entonces, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión que converge. Ese punto de convergencia no tiene por qué estar en el dominio. En este caso estaría en la clausura del dominio. Si está en el dominio, pues yo puedo decir, bueno, puedo calcular f de a. Si no está en el dominio, pues no lo puedo hacer. Por ejemplo, acá, en el intervalo 0,1, si mi sucesión a sub nk está convergiendo a 0, pues yo no puedo hablar de f de 0, porque f de 0 sería 1 sobre 0. Entonces, no, ahí no tengo derecho a aplicar la función, pero si converge algún valor. Ese valor está en R, o en particular en los puntos de adherencia de X. Bueno, entonces vamos a considerar estas dos sucesiones. La Y sub K va a ser la sucesión Y de los Y's. En la posición K voy a tomar el elemento de la subsucesión de la posición K más 1. Y como X voy a tomar la sucesión original. Entonces fíjense que simplemente, bueno, la subsucesión original. Entonces yo tengo la subsucesión convergiendo a A, y como las dos sucesiones que voy a construir una es la misma y la otra es un corrimiento de ella. Entonces obviamente pues la diferencia converge a menos A, que es 0, pues porque básicamente la sucesión Y sub K es la misma de X sub K, solo que están corridas en una posición, pero pues las dos van a converger al mismo valor. Pero sin embargo, la diferencia entre los dos elementos, entonces fíjense que uno es como este y el otro es como este, van a estar a distancia más grande que uno. O sea que pues, la diferencia no va a ser. Pues va a contradecir la continuidad uniforme de X. Entonces, pues, no hay chance de que la función sea uniformemente continua cuando ella no es acotada. Profe, una preguntita, ¿por qué decimos que la diferencia de f de y sub k es menos f de y sub k, x sub k es mayor que 1? ¿Esta de acá? Eso. Ajá. Que es, ¿quién es? A ver, sí. Acá. ¿Este quién es? Esto es f de a sub n k más 1. Y este es f de a sub nk. Hasta ahí voy bien, ¿cierto? Ah, ya. Ahora, ojo porque voy a hacer un ejemplo. Este puede, por ejemplo, el a sub 10
y este puede ser la sub 4. Recuerden que en la subsucesión los índices hacen saltos, ¿cierto? Sí. Listo. Ah, Pero lo mismo. resulta, sí, pero entonces resulta que esta distancia, bueno, voy a ahorrar un poquito para tener más espacio. Bien vale tu pregunta, Joan, porque ellos no están consecutivos como yo lo tengo arriba. Pero vamos a analizar cuál es la diferencia, saber cómo puedo acortar esta diferencia, listo. Y pues funciona en general para los otros. Vamos a ver qué tan distante puede estar la imagen del décimo con la imagen del cuarto. Entonces dice que esto sería igual a... a- bueno, la solución es creciente, o sea que voy a quitar los valores absolutos para no complicarme la vida. Y vean, el F10 es más grande que el F9 más 1. ¿Hasta ahí voy bien, John? Sí, profe. Bueno, y el F9 es más grande que el F8 más 1, y con el otro 1 voy en 2, ¿cierto? Y el F8 es más grande que el F7 más 1, y con este 2 voy en 3. Bueno, y así sucesivamente hasta que llegue a F de A4 más, aquí sería un 6 menos F de A4. Entonces, este se cancela y entonces es más grande que 6. Y 6 es más grande que 1. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, voy a corregir para ser más específico, porque es decir, ellos no están consecutivos. ¿Cómo lo corregimos? Voy a corregir un poquito eh, como a las patadas y luego lo paso bonito cuando suba las notas. Este sería más grande que n sub k más 1 menos n sub k, y pues esa distancia es más grande que 1, que son dos elementos no consecutivos, perdón, no iguales. O sea, la diferencia de los números naturales siempre es más grande que 1, haciendo la diferencia del mayor menos el menor. Entonces, bájalo. Es que no me cabe. Bueno, bájalo por ahora sí y luego lo acomodo. Bueno, entonces lo que probamos es que si la función no es acotada, no tiene chance de ser uniformemente continua. Listo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue comprobar el contrario recíproco en realidad. Bueno, entonces tenemos, si el dominio es acotado y la función es uniformemente continua, la función es acotada. Eso nos da este ejemplo de una función que no es uniformemente continua, y también nos da como un poco de idea, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Y bueno, creo que ya vamos a terminar. Aquí tenemos otra digamos, propiedad que mantiene la continuidad uniforme, y es que las funciones uniformemente continuas envían sucesiones de Cauchy en sucesiones de Cauchy. Es decir, si yo tengo X en una sucesión de Cauchy, sus imágenes son una sucesión de Cauchy también. Claro, esta prueba es simple, solamente usar las definiciones, porque la idea sería como que, bueno, dado un epsilon, vamos a escribir la contenido uniforme. Existe un delta, que para todo par de elementos en el dominio a distancia menor que delta, sus imágenes están a distancia menor que epsilon. Ahora, si X es los Xn forman una sucesión de Cauchy, entonces para ese delta existe un n mayúscula, tal que para todo par de índices mayores o iguales a n a distancia menor que delta, pues sus imágenes, perdón, para todo par de índices mayores que n mayúscula, pues ellos están a distancia menor que delta. Pero aquí la continuidad uniforme dice, cualquier par de elementos del dominio a distancia menor que delta, sus imágenes estarán a distancia menor que epsilon. Entonces vamos a ver si ya tenemos todos los elementos. Da un epsilon mayor que 0, existe un n natural mayúscula, tal que para todo par de naturales mayores iguales que n mayúscula,
los elementos de la sucesión con esos índices están a distancia menor que epsilon. Entonces, ahí yo tengo que las imágenes forman una sucesión de Cauchy. Repito, esto tampoco pasa cuando la función es solamente continua. O sea, si yo quito aquí uniformemente continua, este teorema sería falso. Y el contraejemplo sería, pues, por ejemplo, la función que yo tomé ahora. Por ejemplo, fx igual a 1 sobre x, con x en el intervalo 0, 1. Si yo tomo la solución xn igual a 1 sobre n, yo sé que xn converge a 0. Eso implica que esta solución es de Cauchy, que recuerden que toda solución convergente es de Cauchy, y las imágenes f de xn, que sería n, pues esto no es una solución de Cauchy. Entonces, fíjense que en este teorema, la hipótesis de uniformidad es esencial para la prueba y no la puedo remover, no la puedo quitar. Tenemos un contraejemplo. Claramente esta función no es uniformemente continua, por lo que acabamos de hacer ahora. Bueno, y como corolario, pues lo que estoy diciendo es que en una función uniformemente continua, los límites siempre existen. Esto es interesantísimo también, porque por ejemplo aquí vean, 0 es un elemento de acumulación del intervalo 0, 1. Pero yo no puedo calcular, o sea, no existe un límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. En estas funciones uniformemente continuas, sí, los límites siempre existen. Yo no sé si x está o no en el dominio. Pues si está en el dominio, este será f de t, ¿no? Porque la función es continua. Pero si no está en el dominio, pues por lo menos sí sé que existe siempre el límite. Eso quiere decir que las funciones uniformemente continuas siempre se pueden extender. Y esa propiedad también es muy deseada cuando uno está trabajando con funciones. Luego vamos a trabajar un poco más en detalle sobre extensiones de funciones, pero uno siempre tiene una función sobre un dominio y uno quisiera poderla extenderla a todos los números reales, extenderla a la clausura del dominio por lo menos. Bueno, entonces es interesante, o sea, este corolario, pues, como corolario, como un resultado menor, pero es un resultado bien importante, porque estoy diciendo, yo estoy en el dominio y me muevo hacia un punto que no está en el dominio, o sea, porque está en la, digamos, en la acumulación del conjunto, entonces yo sé que la función tiende a algo, entonces eso me dice que yo puedo extender la función. Fíjense que esto automáticamente garantiza que funciones como estas, por ejemplo, la función f de x igual a seno de 1 sobre x, con x en, no sé, digamos 0 con pi, esta función que es continua no es uniformemente continua por el corolario. ¿Y por qué es que no es uniformemente continua? Bueno, porque el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 sobre x no existe. La función puede ser uniformemente continua, el límite hacia los puntos de acumulación del dominio siempre existen como números reales. Entonces ahí tenemos. Fíjense que esos corolarios empiezan como a mostrar muchas, o sea, como a poder dilucidar muchas situaciones que de pronto no son tan inmediatas. Si yo les digo, no sé que la función tiene 1 sobre x es uniformemente continua, bueno, pues digamos, sin usar todas las caracterizaciones que hemos hecho. Entonces uno dice, como que no sé qué pasa ahí, no sé qué puedo hacer. Pero fíjense que aquí automáticamente con este corolario, en un renglón, puedo argumentar que no es uniformemente continuo. Bueno, con esto termino la clase de hoy. Sí, que es la otra grande familia de funciones que son uniformemente continuas. Se llaman funciones Lipschitzianas. También podemos trabajar con ella un poco, con este tipo de funciones un poco después. Creo que en topología trabajan. Cuando uno está haciendo análisis funcional son muy importantes. Cuando uno está haciendo teoría de la medida, son una familia de funciones realmente importantes. Bueno, cuando estemos en diferenciación, las podemos también retomar. Veamos por ahora solo la definición. Sea X contenido en R,
un conjunto de números reales y una función de x en R, yo digo que la función es lipschitziana si existe una constante positiva tal que para cualquier par de elementos del dominio, yo tengo esta acotación sobre imágenes. Es decir, la distancia de f de x a f de y es menor o igual que la constante por la distancia de x a y. Es como si yo tengo dos puntos a cierta distancia, entonces la función no me perturba mucho la cercanía que tengan esos puntos, simplemente las modula módulo una constante. ¿Sí? Es decir, la distancia entre las imágenes no es mayor o igual que la distancia que ya había modulada por una constante positiva. Esa constante se llama constante de Lipschitz. Por supuesto, no todas las funciones son lipschitzianas. Ahora, voy a adelantarme un poquito a lo que viene. Yo puedo escribir esto de esta forma. Escribir acá con rojo. Yo puedo escribir valor absoluto de f de x menos f de y en valor absoluto sobre x menos y en valor absoluto menor que la constante. Y pues bueno, aquí tomo x distinto a y para no ir a dividir por 0. Para no ir a cometer un error. Fíjense que si x y y son iguales, pues esta desigualdad es trivial, ¿no? Porque yo tendría 0 menor o igual que k por 0. Y pues eso siempre se tiene. Pero si x no es 0, perdón, si x no es distinto de y, que es lo interesante de esta desigualdad, yo la puedo reescribir de esta forma. Ahora, estos cocientes son conocidos. ¿Alguien sabe cómo se llaman este tipo de cocientes? ¿O en dónde aparecen? No sé. ¿Ese no aparece en el teorema del valor medio, más o menos? Sí, más o menos puede ser. Muy bien, Esteban, la derivada. Este es el cociente de Newton que uno calcula para analizar la derivada. La derivada es tomar el límite cuando y tiende a x. Entonces, básicamente, digamos, lo que estoy diciendo es que esta es una condición un poquito más débil de que la función se pueda derivar. Obviamente, si la función yo la puedo derivar, o sea, si yo puedo calcular este límite, entonces yo voy a tener garantizada esto para alguna constante. Básicamente lo que estoy diciendo es que toda función diferenciable es localmente lipschitziana, porque siempre si el límite existe, entonces ustedes saben que en una vecindad yo puedo mantener la desigualdad, obviamente de pronto no con la misma constante, pero con algún k más epsilon, si es necesario, pero yo logro mantener la desigualdad. Entonces, bueno, como digo, cuando veamos diferenciación lo vamos a analizar con más detalle, pero básicamente lo que estoy diciendo es que toda función diferenciable es localmente lipschitziana y si la derivada es acotada uniformemente, pues entonces la función va a ser lipschitziana. Entonces ahí ya se nos aumenta un poco digamos, el número de ejemplos de funciones con esta característica. Bueno, por ahora digamos que una función es lipschitziana si pasa esto. Bueno, el comentario que iba a hacer es que esta es una condición un poquito más débil que diferenciabilidad. Entonces, cuando uno está analizando el espacio de funciones, entonces a uno le gustan las funciones bonitas, ¿no? Las que se pueden derivar infinitas veces, las que se llaman analíticas y ese tipo de cosas, o funciones suaves, o funciones de clase C infinito, pero a veces los problemas en los que trabajan no tienen ese tipo de regularidad. Entonces, esta es una condición un poco más débil que permite hacer análisis y trabajar mucho. Entonces, a veces para uno no tener que exigirle a una función ser suave o con derivado uniformemente continuo o de clase C1, una cosa así, uno puede trabajar con las funciones lipschitzianas. Son una familia un poquito más grande que los diferenciables y casi con las mismas propiedades. Entonces, por ejemplo, para la gente que va a trabajar teoría media, pues se las va a encontrar porque repito, que la función sea suave o de clase C1 es muy exigente a veces, entonces es una condición un poquito más débil y que igual permite trabajar bastante. Bueno, entonces, bueno, cuando esa constante está entre 0 y 1, eso es un caso muy especial, esa constante se llama contracción. Y contracción, pues que lo que estoy diciendo es que las imágenes están a una distancia menor están a una distancia menor de la que ya estaban antes de aplicar la función. Entonces, como que se contrajeron
las distancias, por eso se llama contracción. Las contracciones también son muy importantes, también las vamos a analizar luego, porque tienen unos resultados muy interesantes. De hecho, por ejemplo, toda digamos, la teoría clásica de fractales que se hace con sistemas iterados de funciones se basa en contracciones. Entonces, digamos que son una familia de funciones también que vale la pena tener en cuenta. Bueno, entonces el teorema aquí dice es que toda función Lipschitziana es uniformemente continua. Y bueno, para simple, simplemente da un epsilon, tomamos delta como epsilon sobre la constante de Lipschitz. La constante de Lipschitz es positiva, o sea que no hay problema, el número seguirá siendo positivo. Y cada vez que yo tenga dos puntos a distancia menor que delta, pues sus imágenes estarán a distancia menor que cada vez la distancia que ellos ya estaban, o sea que eso es menor, esa distancia es menor que cada vez es delta, y bueno, cada vez es delta es epsilon. Entonces, eso es trivial. Por ahí donde uno empieza a ver que este tipo de desigualdades son deseables, son bonitas, porque me cambio distancias entre imágenes por distancias entre imágenes. Bueno, claro, como corolario, uno lo escribí acá, pero me acabo de dar cuenta que es uno de los ejercicios típicos cuando uno corolario. Cada vez que uno lo define función lipschitziana, le dicen, demuestra que toda función lipschitziana es continua. Pues, eso en realidad es un corolario. Toda función vamos a escribir el corolario. Toda función lipschitziana es continua. O sea, una vez que uno ve la continuidad uniforme, uno dice, bueno, pues en realidad es más importante su continuidad, es uniforme, pero bueno. Cuando a uno por primera vez en los cursos le hablan de función lipschitziana, ese es el primer ejercicio. Tenemos que toda función lipschitziana es continua. Bueno, aquí probamos algo más fuerte, es uniformemente continua. Ya probamos que todas las uniformemente continuas son continuas, entonces pues, el resultado se sigue. Bueno, muchachos, pues era como lo que tenía para contarles hoy. Como les decía, con esto terminamos la unidad temática de continuidad. Pues el bien el examen, entonces la próxima semana continuaremos. Pues continuaremos con diferenciabilidad. Y bueno, estamos, digamos, casi que ya en la recta final del curso. Sigue, digamos, vamos a estudiar diferenciabilidad, integración y luego convergencia de series de funciones. Y ya, y ahí termina el curso, básicamente. Entonces ya creo que después de este punto ya lo que viene, tal vez unas cosas serán, si ya más nuevas de lo que hemos venido haciendo, pero pues también ya estamos como en la parte final del curso. Bueno, antes de parar la grabación, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta sobre la clase? No, profe. Ok, bueno, Alex ya se fue, entonces creo que voy a parar la grabación. Entonces, muchachos, voy a parar la grabación. Si tienen preguntas de otro tipo, me puedo quedar 5 minutos más. Bueno, entonces feliz semana a todos.